nosotros vivamos dentro de una relación matrimonial para que seamos bendecidos, para que nos vaya bien, para que tengamos victoria, para que tengamos éxito en la familia, en la vida también. Así que vamos a ver qué es lo que Dios le pide al hombre, cuál será la función del hombre de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Primeramente dice 1 de Pedro 3, versículo 7, 1 de Pedro 3, 7, dámelo por favor, Samuel, y dice la palabra de Dios, léalo conmigo, vosotros maridos, léalo, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de ellas, gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que una de las funciones, dice la palabra de Dios, es que el hombre es un ¿qué? Reafirmador, es alguien que reafirma su vida, su matrimonio. ¿Y cómo lo reafirma? Pues dice la palabra de Dios, viviendo con la mujer sabiamente, dice. Debe vivir sabiamente con la mujer, dice la palabra de Dios, debe tratarla honorablemente, como un vaso de honra. Es como va a reafirmar, y es una de las funciones que Dios le establece al hombre, el varón, para que le vaya bien, para que el hombre sea bendición en su casa, en su familia, en su hogar. Así que, ¿qué necesitan las esposas? Las esposas necesitan ser ocupadas, ser amadas y también apreciadas. Ellas necesitan ser amadas y apreciadas por el esposo, por el marido. Es lo que necesita la mujer. Así que reafirmarlas con el amor que el hombre tiene tomado de la palabra de Dios. Dice, debes vivir con ellas sabiamente y debes también de honrarlas, dice la bendita palabra de Dios, y dice, y tratarlas como un vaso más frágil, como herederas y coherederas también del reino. ¿Por qué? Porque si no, tus oraciones van a tener estorbo. Esto es lo que va a estorbar para que Dios te conteste, para que Dios te bendiga. Va a haber un estorbo en tu vida si no las tratas y si no tratas de vivir con ellas sabiamente, dice la palabra de Dios. Así que las esposas ocupan ser amadas, apreciadas y también ser motivadas las mujeres según el trato que se le da el hombre a la mujer. Es lo que Dios pide para el hombre. Esa es una ¿qué? Diga conmigo, una función que el hombre debe cumplir. ¿Para qué? Para que no tenga estorbo en la palabra de Dios. Y nos dice también en la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios 11:3, fíjese, el hombre debe ser el líder de la casa. Diga, el líder de la casa. Es que una de las funciones, una función también que el hombre tiene que cumplir dentro de la casa, dentro del hogar. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Así que la palabra ahí es un líder. El hombre es un líder que debe saber cómo llevar y cómo guiar la casa, la familia. Así que debe tomar el liderazgo dentro de la casa de Dios, ejercerlo con amor. Es lo que debe hacer el varón. Dentro de la casa debe ejercer un liderazgo de amor. Para que traiga estabilidad dentro de la casa, una estabilidad familiar. 2, el varón debe de hacer ejemplo de afirmar la casa, la familia, los hijos y la esposa. Debe ser un ejemplo de ¿qué? De afirmar la casa, la familia, la esposa, los hijos, afirmarlos. Así que esta también es una ¿qué? De las funciones del varón. Debe mirar a su esposa como su ayuda idónea. Así debe de verla, no como su esclava, no como la mujer que puede hacer y deshacer a su forma y a su manera. Esto es lo que Dios dice e implica. Dice la palabra de Dios para que te vaya bien, para que tus oraciones no tengan estorbo. Así que debe que tratarla con mucho respeto, con mucha sabiduría y, hermanos, para tener también una buena familia, una familia que pueda aconsejarla correctamente. Así debe ser un ¿qué? Un líder, el varón. Es cabeza, quiere decir que es un líder, pero un líder que
manifiesta gracia, amor, misericordia y sabe cómo ordenar la casa, el hogar dentro de la familia. También es otra de las funciones es ser un proveedor. Dice ya Deuteronomio 6, dame 6 por favor, Samuel. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6, perdón, y al versículo 9. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Dios le está diciendo a Israel, le está diciendo al varón, Dios se dirige al varón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dame el siguiente, el 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y a las puertas. Así que, ¿qué debe ser el varón? Diga conmigo, un proveedor. Esa es otra de las funciones del varón que debe de cumplir dentro del matrimonio. Provee no solo lo material, también debe proveer la ayuda para vivir, cómo se debe vivir en el reino, cómo se vive dentro del reino de los cielos, cómo debe tener una armonía dentro de la casa. Mira a su esposa, mi hermano y mi hermana, así que es la fuente principal para la familia. ¿Qué debe ser la fuente principal para la familia? Pues el evangelio. ¿Y debe de qué? De motivar a la esposa para estudiar, para leer, para comunicarle la bendita palabra de Dios en caso que la esposa no sea creyente, no sea cristiana. Entonces, ¿qué debe hacer? Motivarla. ¿Qué debe hacer? Motivar a los hijos. Tal vez usted ya se convirtió grande en el Señor. Ahora usted, mi hermano, mi hermana, debe convertirse en ¿qué? En un líder de su casa. Debe ser un proveedor de la palabra de Dios para su casa. Recuerde que no solo de pan vivirá el hombre. No solamente va a proveer lo material, sino también va a proveer lo espiritual para su casa, para su hogar. Siempre dando el ejemplo dentro de tu casa. Le dice Dios a Israel y le dice a todos los varones, las vas a escribir, las vas a poner. Tus hijos deben de ver lo que tú estás viviendo para que tus hijos no caigan en el engaño y la mentira que el mundo los puede atraer y los puede seducirlos. Así que dedica ¿qué? Tiempo a la palabra de Dios. Debe dedicar tiempo a la palabra de Dios. Debe de tener un tiempo de leer, de estudiar y también, mis hermanos, de practicar la palabra de Dios. Un tiempo de oración. Debe también dejar un tiempo de oración, tal vez 15, 20 minutos, tal vez 10 minutos. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, pero la palabra de Dios nos manda a orar sin cesar. Debemos estar siempre en oración, en comunión con Dios, es lo que se refiere. Su vida se dedica a ¿qué? A positivos o a propósitos piadosos. Ahí está ¿qué? Dedicándose a propósitos piadosos. La vida del varón, del hombre, mi hermano y mi hermana, debe dedicarlo ese hombre a propósitos piadosos dentro de la casa, dentro del hogar y dentro de la familia. En otras palabras, no descuidar a su hijo o a su hija ni a su esposa. Este es una función que le corresponde al varón. Y el varón debe de ¿qué? De cumplirla a los pies del Señor. Porque el varón va a dar cuentas delante del Señor cuando Dios lo llame a su presencia. Y le va a preguntar si cumplió la función que Dios le pidió y le estableció al varón. Ahora bien, debe ser también un protector para la casa. Otra de las funciones, debe ser un ¿qué? Protector, diga conmigo, protector. Y debe ser un enamorado, debe estar siempre enamorado de su esposa, de su casa, de su familia, más que las cosas materiales, más que las compañías, que los amigos del mundo, mis hermanos. He visto hermanos, he visto personas que no les interesa la familia, que se van y duran todo el día, y la familia, bien gracias. Los hijos, bien gracias. Y no se para el varón. Y viene otro día y pasa lo mismo, y sigue lo mismo. Es un proveedor, pero solamente material, pero no es un proveedor espiritual
no es un ejemplo, hermanos, de lo que debe ser un varón dentro de la casa y dentro de la familia. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, si es un varón que ya conoce al Señor, sus oraciones comienzan a tener estorbos delante de Dios. Eso estorba delante del Señor. Así que debe ser un ¿qué? Un protector. De acuerdo a Efesios capítulo 5, 25 al 28. Dámelo por favor, Samuel. Dice la palabra de Dios en Efesios que el hombre debe de amar a la mujer como se ama a sí mismo. Fíjese lo que dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo la amó Cristo? Pues se sacrificó por ella. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Todavía le suple sus necesidades, la cuida a la iglesia. ¿Qué más hace? La sana a la iglesia. ¿Qué más hace? Le provee todo para que no esté en un estado crítico de tristeza, de dolor, de angustia. Ese es el cuidado que tiene Cristo de la iglesia. Dice el Señor, así debes de amar a tu esposa. Así tienes que cuidar a tu esposa. De esa misma manera tienes que tratar a tu esposa como Cristo trata ¿a quién? A la iglesia. Dame el siguiente. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Dame el siguiente, por favor. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese arrugas ni manchas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, dice la palabra de Dios. Cuando dice, hermanos, presentársela santa, quiere decir que debe utilizar palabras que motiven, palabras que le ayuden a crecer, a quitarse todo problema de estrés, de angustia a la mujer, y no tratarla con palabras, mi hermano, de desprecio, palabras de no sirves para nada, ¿para qué me casé contigo? Eso trae depresión y trae también angustia al corazón y al alma de la mujer. ¿Debe de qué? De tratarla, a fin, dice, de presentarse en una iglesia sin arrugas y sin mancha. Así debe de presentar el varón su casa, su hogar, su familia. ¿Cómo debe presentarlo? De una manera correcta, como Dios nos manda. Debe usar la palabra, mi hermano, porque en la boca, en la palabra, está la vida y está la muerte. Está la bendición, pero también está la maldición. Y cuando usted habla negativamente, está soltando una maldición para su esposa o para su hijo o para su hija. Por eso debe usted tener mucho cuidado de lo que habla y cómo habla. Entonces, ¿cómo la santifica? Dice, por el lavamiento ¿de qué? De la palabra. Es como santifica por la palabra. Es cuando usted también usa palabras correctas y palabras que la motiven, que la levanten, que la exalta a la mujer. Así, dice, debe ser la función dentro del vínculo familiar, dentro del vínculo matrimonial. Debe ser el varón quien le está dando una motivación a su esposa y también a sus hijos. Es lo que dice el Señor. Así que debe de tener un espíritu y debe de ser sensible a la necesidad de la esposa, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y, hermanos, consolarla según el Espíritu Santo lo esté dirigiendo, y no conforme a los sentimientos o los pensamientos que el varón tiene. Debe de servir a la esposa con espíritu de humildad y de alegría. Así dice el Señor, debe de ser el varón, ¿para quién? Para su esposa. Debe de servirle con un espíritu de humildad. Debe también el varón, cuando le sirva, debe estar alegre, contento, no molesto, no enojado, no aventando las cosas. Debe de servirle, dice, con humildad y con alegría. Esfuérzate, varón, a ser un instrumento de Dios, de sanidad, de fortaleza para tu casa y para tu familia. Te tienes que esforzar, varón. Y otro ejemplo que nos da el Señor y que nos dice también otra de las funciones del varón. En 2 Corintios capítulo 10, dámela por favor, Samuel, del 5 al 6.
Hay otro ejemplo, hermanos, que nos da que debemos hacer otra función más. Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia de Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dame el siguiente. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, que es de Cristo, esto también piense en sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Así que, mis hermanos, otra de las cualidades que tiene el varón es que el varón es ejemplo de soberanía. Diga conmigo, soberanía. Dentro de la casa, dentro de la familia. Así que debe de hacer, dice la palabra de Dios, debe de odiar el pecado, que quiere penetrar dentro de la casa, que quiere apoderarse de la esposa o de los hijos. Debe de tomar una posición firme contra el pecado, mantener a la familia por la senda del Señor, porque Él es que el soberano, o sea, es el que manda, pues, en otras palabras, porque Él es la cabeza, es el líder, el varón, y debe de tenerla o llevarla por la senda de del cristianismo. Y hermanos, también dice que debe corregir las áreas que ocupan corrección. Debe corregir las áreas que ocupa corrección. Dame el 6, por favor, ahí mismo, Samuel. Versículo 6. No. El mismo pasaje, 2 Corintios 10, versículo 5. Dame el 5 primero. De vuelta. Debes de derribar todo argumento, todo aquello que se levante en contra de tu familia, que la quiere seducir y la quiere traer hacia el mal, que quiere persuadir esos argumentos que se van a presentar dentro de tu casa, dentro de tu hogar y de tu familia. Tal vez una fiesta mundana, tal vez, hermanos, un programa de televisión que no se debe estar viendo, escuchando, donde hay groserías, donde hay pleitos, donde hay satanismo, donde hay brujería, donde hay hechicería, no se debe ver en esa parte. Entonces, la gente va a argumentar, pero usted tiene que poner un alto como varón y decir, esto no se hace dentro de mi casa. Esto no se practica dentro de mi casa, hijos o esposa. Vamos a respetar la presencia del Señor, porque este lugar, esta casa, está consagrada para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vamos a evitar esas cosas, porque a través de esas cosas, hermanos, puede venir un espíritu y te va a atacar. Y te va a empezar a seducir, a influenciarte ese espíritu. Y al rato, hermanos, va a ser un desastre dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Por eso debe ser el varón una persona soberana, que él pone las reglas dentro de su casa. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchas palabras, actitudes, acciones que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra del conocimiento de Dios. Y el varón debe decir, no, esto no se puede hacer dentro de mi casa, porque Él es la cabeza, es el que pone el orden dentro de la casa, del hogar. Y luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y decirles, tenemos que obedecer al Señor Jesucristo, porque si no, mi hermano, nos va a ir mal. Dame el versículo 4, ahí mismo, capítulo 10, versículo 4. Fíjese lo que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Léalo. Para destruir fortalezas. Se va a apoderar una fortaleza satánica, diabólica, que usted no la puede, hermanos, sacarla de su casa, de la vida de su hijo, de su hija o de su esposo. Por eso mismo, tiene que romper eso, primeramente sometiéndonos al Señor y poniendo un orden de acuerdo al señorío de Cristo, haciendo a Cristo el Señor de nuestra vida. No solamente debe ser Cristo el Salvador de nuestra casa, sino el Señor de nuestras vidas.
y debemos de seguir las reglas. Cuando decimos Señor de Cristo, quiere decir que yo sigo las reglas de Cristo Jesús, sigo las reglas del reino de los cielos y camino en las reglas del reino de los cielos. Me esfuerzo, y aunque a lo mejor trastabillemos un poco, pero el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye y nos dice: "Hey, eso está mal", y pedimos perdón y nos volvemos al Señor y decimos: ya esto ya no se va a llevar a cabo dentro de mi casa o dentro del hogar. Cometimos un error, le pedimos perdón al Señor y, hermanos, y componemos la senda por el que debemos de andar. Esta senda no nos conviene andar porque va a traer ¿qué? ¿Qué va a traer? ¿Qué dice el versículo último? Va a traer destrucción, va a traer problemas y va a destruir tu casa, tu familia o tus hijos, mi hermano o mi hermana. Así que debe que edificar con palabras para alcanzar la excelencia dentro de la casa, dentro de la familia. Edificarlo con la palabra del Señor para que alcance la excelencia dentro de la casa, dentro de la familia. Esta es otra función del varón, lo que el varón debe de hacer dentro del hogar, dentro de la casa, y debe ser un hombre de oración también. Nos dice Santiago 5, 16 y 17. Dame ahora sí, Santiago, por favor, Samuel. Otra función es que es un hombre o una mujer de oración. Es una persona de oración, que está siempre, hermanos, en oración. Así que, fíjense lo que dice el 16. Confesados vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué tiene que hacer el varón y la mujer? Primero, si se ofendieron, ¿qué tiene que hacer? Confesarse. ¿Sabes qué? Pues perdóname, la regué. Tomé una actitud que no estaba bien. Porque si usted deja que esa actitud y no pide perdón, hermana o hermano, no pide perdón, el diablo le va a ganar. Dice la Biblia: y no des lugar al diablo. Inmediatamente, hermanos, Satanás anda como un león rugiente y está buscando dónde está una pequeña rendija para venir y atacar y entrar dentro de tu casa y dentro de tu hogar. Dice la palabra de Dios que hay que cerrarle todo. Hay que levantar muros de protección en contra del enemigo, porque ese vino a matar, hurtar y destruir. Él no viene a sobarte aquí la espaldita, a decir todo está bien, no hay problema, a hacerte con el dedo, sigue adelante. No, Él viene a matar, hurtar y destruir. Entonces, primero tienes que confesar tu ofensa unos a otros. ¿Para qué dice? Para que seas, ¿para qué? Para que seas sanados. Puede ser una sanidad psicológica o puede ser una sanidad física, mi hermano, o una sanidad espiritual. Por eso estás enfermo espiritualmente. Dijo Pablo: por eso muchos duermen, otros están enfermos y otros, dice, están débiles. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Ese mismo capítulo número 11 de 2 de Corintios o 1 de Corintios. Y, hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Para que tu oración sea eficaz, dice, tienes que ponerte a cuentas con tu hermano, con tu hermana, con tu esposa, con tu esposo, para que tu oración sea eficaz, para que tu oración tenga peso, porque si no, tu oración no va a pasar de aquí a allá. Dice. Tienes que arreglar esa área en tu vida. Ofendiste a tu hijo, lastimaste a tu hijo, pues ve y pídele perdón. ¿Sabes qué, hijo? Perdóname. Estuvo mal como yo te he tratado. Estuvo mal como yo te he hablado. Perdóname, hijo. Y pedir perdón, hermano, hermana. Y eso tal vez va a sanar a su hijo. Lo va a rescatar del vicio, de las emociones, del estrés que trae su hijo, de los problemas que trae el hijo en la calle. Probablemente eso va a ser todo lo que necesita el hijo. Escuchar que el padre se pone a cuentas con él, pero también con la esposa. Tiene que aprender a ponerse a cuentas ¿con quién? Con la esposa, el varón. Y el varón debe de hacer lo que Dios le pide. Debe de ser un hombre de oración. Debe ser un intercedor por su esposa, por sus hijos.
Debe hacer guerra espiritual a favor de su familia, a favor de su casa, a favor, mis hermanos, de toda su familia. Eso es lo que debe hacer el varón, que debe estar, ¿qué? Atento contra todo ataque demoníaco. Debe tener discernimiento de actividades del enemigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto en mi casa? Bueno, pues puede ser una actividad satánica que está influenciando a la familia, que está influenciando a su hija o a su hijo. Y usted, hermano, tiene discernimiento, comienza a discernir espiritualmente. Y cuando empieza a discernir, se da cuenta que tiene que hacer guerra espiritual y contrarrestar las obras de las tinieblas. Y inmediatamente poner orden en su casa, porque el enemigo a eso va a venir. Cualquier rendijita que pueda tener va a entrar o va a querer gobernar el diablo en su casa. Así que, y de las inclinaciones que el hijo o la hija o la esposa tiene en la carne. ¿Hacia dónde está llevando el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento del hijo, de las hijas? ¿Cuáles son los pasatiempos que están deseando tener los hijos o las hijas o la esposa? Si esos pasatiempos más mundanos, menos del Señor, menos del servicio de la iglesia, menos el saltar, glorificar, ser adoradores en la casa, entonces, hermano, debe de corregir eso, porque Él es el soberano, porque Él es el líder. Debe de hacer que una corrección ahí, y debe estar al pendiente que los hijos o las hijas no tengan esas inclinaciones. Y si tienen esas inclinaciones, inmediatamente con la palabra de Dios, mi hermano, corregir eso. Así que estas son las funciones del varón que debe de tener el varón dentro de la casa. Pero yo quiero también darte 3 funciones que la mujer debe de hacer dentro de la casa. Primeramente, nos dice a la esposa, principalmente se refiere a las esposas jóvenes, pero ahorita no solamente las esposas jóvenes, hermanas, también las esposas ya que tienen sus 30 y tantos, sus 35, sus 40, ¿verdad? Que ya no se crean jovencitas, hermanas. Fíjense lo que dice Tito capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cómo dicen las ancianas? No calumniadoras, maestras del bien, no tiradas a los vicios. Aunque aquí habla del alcohol, hermanos, se refiere también a los placeres y a los deseos que el mundo te ofrece. Entre ellos está el alcohol. Pero no solamente el alcohol es lo que te ofrece el mundo para seducirte y para atraerte. Y deben de ser, ¿qué deben de ser? Reverentes en su porte, en su manera de comportarse. ¿Quiénes? Las mujeres. Deben de ser ejemplo, un modelo para su casa, para su hogar. Dame el siguiente, Samuel. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aconsejarlas, pues. Debe de qué? Aconsejar a su hija o a la hermana en Cristo. ¿Cómo debe de qué? De amar a su esposo, de amar a sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que saber escuchar también la hermana o la hermanita que es joven. Porque, hermana, porque en veces de plano tiran mucho al mundo, los jóvenes. Quieren andar como el mundo, quieren vestirse como el mundo, quieren practicar lo que el mundo les está ofreciendo. Pero ese es el anzuelo del diablo, es el anzuelo de Satanás para atraerte y para seducirte. Y también ¿para qué? Para llevarte un fracaso, hermano, hermana. Para que vengan problemas y conflictos dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Así que también la palabra de Dios nos dice que también la mujer tiene también un orden que llevar dentro de la casa. Dame el siguiente, Samuel.
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra no sea, ¿qué? Blasfemada. ¿Se fija, hermana? Entonces, debemos de tener cuidado que la palabra no sea, ¿qué? Blasfemada. ¿Por qué? Porque luego van a decir, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Y para qué vas a la iglesia entonces? Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Eso es lo que lo que aprendes en la iglesia. La gente quiere ver un cambio, hermanos. Quiere ver algo diferente en los que somos seguidores de Cristo. Y la mujer debe ser, ¿qué? Prudente en esto. Debe ser, es el orden que Dios establece para la mujer. Tú debes de ser así, dice el Señor. Si somos seguidores de Cristo, debemos de recibir la palabra con humildad, hermana, hermano. No es para tirarte piedras, es para lo que Dios dice. Usted y yo, si somos seguidores de Cristo, tanto los varones como las mujeres, profesamos la fe en Cristo Jesús, debemos de someternos a la palabra y sujetarnos a la palabra. Usted y yo como siervos del Señor, caminar en la palabra. Porque del otro modo, hermanos, estaríamos nosotros dudando de la palabra, caminando incorrectamente en la palabra, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea desechada por la gente que está cerca de usted, para que seas un modelo, pues, para que tú seas un modelo de cómo debe ser un matrimonio dentro de la casa y cómo debe comportarse una mujer dentro del matrimonio, aunque el marido sea lo peor, mi hermano o mi hermana, aunque el marido sea lo que el mundo podría decir, ¿verdad? Pues palabras que no debemos de decir aquí, ¿verdad? Pero, hermanos, usted obedezca al Señor, sujétese al Señor si quiere que le vaya bien, si quiere ver días maravillosos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro 3. Atrasito, Samuel, por favor. Dice la palabra de Dios. Versículo 10. Dámelo, por favor. Porque quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Dame el siguiente. El 11. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Y dame el siguiente, el 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra todos aquellos que hacen el mal. Así de sencillo, hermano. ¿Quieres ver días buenos? Dice. Cierra tu boca. Alaba al Señor. Exalta el nombre del Señor. Es difícil para la carne, ¿verdad? Y cuando ya la carne nos tiene controlados, hermanos, y no le damos la oportunidad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé sus frutos, paz, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre. Es difícil porque andamos en la carne. Y ahí le va a decir la carne en qué medida usted anda en la carne. Porque sus palabras van hermano, a calificarlo si anda en un 5, en un 10, en la carne. Si ya la está venciendo, pues anda en un 1. Y gloria a Dios porque anda en un 1, ¿verdad? Pero a lo mejor ahí usted anda apenas en el 9.99, hermana. O hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¡Pum! Empezar a negarnos, amén. Y a controlar nuestra vida, hermanos carnales. Así que la mujer tiene talentos, tiene dones, óigalo bien, únicos que no tiene el hombre, que no tiene el varón. Es lo que tiene la mujer. Dame 1 Corintios 12, 7. No te compares, hermana, con nadie. No te molestes con nadie. Desarrolla lo que Dios ya puso o ha puesto dentro de ti.
Hazlo crecer lo que Dios ya puso dentro de ti. No dejes que nada interfiera en lo que Dios ya puso dentro de ti. Desarróllalo, hazlo crecer delante de Dios. Hazlo que fructificar eso que ya Dios puso delante de ti. Pero a cada uno les da ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Tú tienes dones, tú tienes habilidades que son únicas, talentos que son únicas. Eso ya lo puso el Señor dentro de ti, hermana. Y dice la palabra de Dios que usted, mi hermana, no te debes de comparar con nadie, ni desear lo que otro tiene, ni otra tiene, porque tú ya tienes lo que Dios ya te entregó, lo que Dios ya te puso en tu corazón. Por lo tanto, hazlo fructificar, hazlo crecer, hazlo que crezca, ¿verdad? Concéntrate en lo tuyo, no te concentres en lo de otra. En lo tuyo concéntrate, hermana, hermano. Eso es lo que Dios quiere y es uno de los propósitos que Dios también, porque eres mujer. Dame el siguiente, Efesios 6:18, por favor, Samuel. Y vemos a la esposa. También debe ser una mujer intercesora, una mujer que intercede por su casa, por su esposo, por su marido, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces debe tener una comunión continua con el Señor, orando, intercediendo a favor de la familia y a favor del esposo. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor les dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué tenemos que orar por los hijos y el esposo? Porque hay muchas tentaciones en el mundo y esas tentaciones lo van a tratar de seducirlo, atraerlo y hacerlo trastabillar y tener problemas el día de mañana. Pero la mujer sabia, pues va a edificar su casa, amén. Y va a tomar la oración para su casa, para su hogar. Va a ejercer también autoridad en contra del enemigo, en contra de Satanás. ¿Cómo lo va a ejercer? Pues hermanos, con el discernimiento que tiene. Aquí como que no me parece muy bien. Y empieza a ejercer autoridad en contra del hijo, en contra de la hija. De repente pueden traer tus hijos algunos objetos, hermanos, algunos dibujos que tienen un mensaje subliminar. Y usted con discernimiento, eso no es del Señor. Eso no le agrada a Dios. Algunos van a traer un atrapasueños por ahí, que también tiene que ver con el enemigo, con Satanás. Y te lo van a dejar ahí en tu habitación. Pero como usted no tiene discernimiento, no va a saber que eso va a traer un problema tarde o temprano en su hija o en su hijo. Es que no puedo dormir y esto me va a ayudar a dormir. Lee la palabra de Dios y te vas a quedar dormido. Estudia la palabra. Es más, ahora hay en audio la palabra. Y empiezan a escuchar. Y cuando menos piensas, ¡pum!, te quedas dormido. Y déjala que corra la palabra. Porque tal vez ya dormido tu subconsciente la va a tomar mejor. Toma la palabra. La palabra es lo que te va a sostener, hijo, hija. Y tiene que ejercer usted como esposa también autoridad sobre su hija o sobre su hijo. Permanecer alerta contra todo ataque del diablo. Así debe estar que la mujer. La mujer tiene una antena, mi hermano, que el varón no tiene. Que se da cuenta, como el chapulín, ¿verdad? Se da cuenta qué es lo que está pasando. El varón no la tiene, pero la mujer lo tiene. Por eso tiene ¿qué? Tiene talentos y dones y habilidades únicas que el varón no tiene. Por eso Dios le dijo que será su ayuda, ¿qué? Idónea. Es el complemento para el varón. ¿Para qué? Para la casa, el hogar. Es cierto que tiene muchas habilidades más la mujer, ¿verdad? Pero su principal objetivo es caminar dentro de la palabra de Dios. Así que la mujer refleja aspectos específicos de la personalidad de Dios. Fíjese lo que tiene la mujer. Aspectos específicos del carácter de Dios. La mujer ama. Aunque el hijo o el esposo sea lo peor, Dios así nos ama. Que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Dios? Mandó a su hijo por nosotros. La mujer puede ver a su hijo y es la que lucha, es la que batalla. En las buscadoras de los hijos, ¿a quién mira usted ahí? A varones.
las mujeres. Quieren que su hijo vuelva, regrese a su casa. ¿Cómo? Como sea, pero quiere saber. Y es la que lucha. Por eso tiene que aspectos similares a los de Dios, la mujer. Tiene cosas únicas que el hombre no tiene. La mujer el hijo puede hacer lo que quiera y la mujer lo sigue buscando. Y sigue esperando en su hijo. Lo que no hace el varón, hermanos. El hombre con cualquier ofensa, ya no eres mi hijo, ya no me busques, ya no esto, te voy a abandonar. Pero la mujer no. La mujer espera todavía. Y tiene confianza, y tiene fe, y tiene esperanza, lo que el hombre no tiene. Eso es, hermanos, el carácter de Dios, reflejado en ella, de cómo Dios también puso algo maravilloso en la vida de la mujer. ¿Qué debe de hacer la mujer? Pedir al Espíritu Santo que desarrolle discernimiento y que te revista de sabiduría para saber, hermano, hermana, cómo debes tú tener esas cualidades que Dios pide que tengas. Y la esposa enamorada, compañera, dice Cantar de los Cantares, dame en el capítulo 1, versículo 6, mi hermano Samuel. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que puede echar el matrimonio abajo, la familia de abajo? Y que la mujer debe tener también mucho cuidado dentro de la familia. Las zorras, Cantar de los Cantares, capítulo 1, 6. 16. 16. No, dame el 16. Bueno, tú eres hermosa. Le está diciendo, yo creo que me equivoqué, pero déjeme, hermano. Ahí se lo encuentro rapidito, hermano, No se me vaya a ir. Amén. El 15, dame, es el 15 y el 16. Dice, Cantar de los Cantares 15. Es 2, Samuel, discúlpame, es 2, no es 1. Me equivoqué. Cazar las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué tiene que cuidarse la mujer? De los pequeños conflictos, hermanos, que se comienzan a generar dentro de tu casa y que esos se pueden hacer más grandes y que puede echar a perder tu casa, tu familia y tus hijos. Cazarme las zorras pequeñas cazarme, porque echan a perder el viñedo, echan a perder tu casa, tu familia, tus hijos. Debe estar atenta la mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque eso puede traer problemas y dificultades. En otras palabras, las cosas que están viviendo los hijos, el esposo, que no son correctas delante de Dios, que empiezan con pequeñas cosas, pero no es agradable a los ojos de Dios, puede traer muchos problemas. Y vale más que lo pares a tiempo, porque si no lo paras a tiempo, eso va a echar a perder tu casa, tu familia y tus hijos, y tu matrimonio y tu esposo. ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor el carácter que tú tienes, la manera en que cuestionas los problemas, a lo mejor siempre quieres salir con la tuya, a lo mejor quieres seducir nomás. Fíjese lo que dice el capítulo 6 de el libro de Proverbios. Dice que cuando la mujer, hermanos, se propone a seducir a alguien, lo seduce y puede hacerlo caer fácilmente al varón. Se le llama el espíritu de idioma a ese. Se le llama el espíritu de seducción, que seduce fácilmente a alguien o al varón. Y eso se menciona mucho allá en lo que viene siendo en lo que es en Nigeria. En Nigeria se usa mucho ese espíritu. Y sobre todo trata de seducir y controlar también a los. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios,
y al punto se marchó tras ella como el buey va al degolladero. Fíjense lo que puede hacer una mujer, hermanos, que mira las pequeñas cosas que la hija o el hijo, más bien la hija, está tratando de vivir una vida de seducción. Dice que lo sedució, dice la palabra de Dios, y lo rindió al varón. Quiere decir, la voluntad del varón la rindió los deseos del varón, no tenía deseos, pero lo obligó, lo forzó al hombre, este tipo de mujeres. Por eso es importante, la mujer debe de vestirse de acuerdo a Tito capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, como mujeres piadosas, mujeres respetuosas, mujeres del reino. Y que no las miren, mis hermanas, el hombre para chiflarles, para decirle cosas bonitas, porque ese es el espíritu de seducción que te quiere controlar. Así que, dame ahora sí, Cantar de los Cantares, versículo 16. Mi amada es, ¿cómo es mi amada? Dice ahí Salomón. Salomón escribió ahí, mi hermano. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Mi amado es mío y yo suya. Hay una relación que única, estable. Nada más el varón con el cual yo me casé. Y no tengo que ver con otro hombre, con otra persona, más que con quién, con mi amado. Él me apacienta entre lirios. Él, hermano, me trata de una manera de bendición, porque lo respeto, porque le doy el lugar que debe tener dentro de la casa, porque me someto a la autoridad de Cristo, no la de él. Él piensa que la de él, pero no, yo estoy obedeciendo a Cristo, amén. No al varón, porque así lo dice el Señor, y yo me someto a la autoridad de Cristo. Así que su principal ministerio es el esposo. Debe de atenderlo, se debe de arreglar, debe ser también agradable al esposo, la mujer. Debe honrar y respetar, elogiarlo al esposo. Debe de elogiarlo. Dile cuánto lo amas. ¿Qué decía ahí? Mi amado es mío y yo de él. Lo está elogiando, le está levantando el ego al varón. Lo subió hasta las nubes, hermano. No lo voy a tumbar desde allá. No le voy a tirar un pedradón desde allá, hermano, y caiga de cabeza el varón. Fíjese cómo dice, mi amado es mío. Lo elogia, lo levanta, lo exalta al varón. Mi hermano, pero también está la otro tipo de mujer que vimos en Proverbios 6:15. Dice que lo rindió con la suavidad de su boca. Hermanas, Dios nos dice cuáles son nuestras funciones. Usted como madre, usted como padre, sométese a su función. Sujétese a lo que Dios le dice. Mi hermano, mi hermana, y luche para someterse. Quite el orgullo, quite la soberbia y deja que Cristo sea verdaderamente el Señor de su vida y que realmente usted camine en el señorío del Señor Jesucristo. Amén. Así que mis hermanas, Dios me les bendiga. Me gustaría darles unos estudios más acerca de lo que es la relación familiar. Y si Dios me lo permite, vamos a hacerlo. Pero necesitamos levantarnos. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Póngase de pie y vamos a orar. De nuevamente agradecemos al Padre